Leo. Ok. Muy buenos días a todos y a todas que nos acompañan hoy. Soy Susana Mena, periodista y directora de AIPEF y consultora en entorno social. Tengo el agrado de estar hoy día iniciando esta cuarta charla del ciclo de capacitación para periodistas con la Superintendencia del Medio Ambiente, y en esta ocasión va a estar orientada a dos principales temas. El primero, las medidas provisionales, que son aquellas disposiciones que puede implementar la autoridad para evitar más impactos ambientales, incluyendo y que pueden llegar a incluir la paralización de proyectos u operaciones. Este tema va a ser ilustrado en este caso por el caso de Quintero Puchuncaví. Y el segundo ámbito temático que vamos a abordar en esta sesión tiene relación con los casos de elusión de la normativa ambiental, es decir, aquellos casos donde se incumplen los requerimientos de ingreso al sistema de evaluación ambiental. Y va a ser abordado con el caso de los loteos inmobiliarios que han estado presentes en la agenda pública recientemente. En esta ocasión, la charla va a estar a cargo de Benjamín Moore, que es fiscal subrogante de la Superintendencia del Medio Ambiente, y queremos agradecer a la disponibilidad y el compromiso que ha tenido la Superintendencia con esta actividad de capacitación que hemos realizado desde agosto en adelante. Queremos darle las gracias a la presencia de ustedes y a la convocatoria que hemos tenido, y agradecer también a Benjamín, quien nos acompaña en esta última charla y que también estuvo presente en la primera, donde nos dio cuenta de, digamos, el ámbito de acción que tiene la Superintendencia. Benjamín Moore es fiscal subrogante de la Superintendencia del Medio Ambiente, abogado de la Universidad de Chile, con un máster de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona, Pompeu Fabra, y un máster en Environmental Science and Law de la Universidad de Sydney, Australia. Ingresó a la SMA en el 2014 como parte del equipo judicial, el cual pasó a coordinar en el 2020. Posteriormente asume como jefe del equipo jurídico de la Superintendencia, que se encarga de la defensa de los casos de la institución ante los tribunales ambientales, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. En marzo de este año asume como fiscal subrogante. Ahora le damos la palabra entonces a Benjamín para que nos pueda abordar estos dos temas de la última charla. Adelante, Benjamín. Muchas gracias, Susana. Muy agradecido de poder tener esta oportunidad de hablar un poco sobre el trabajo de la Superintendencia del Medio Ambiente. Esta es la última sesión de estas capacitaciones. Tal como adelantaba, la idea ahora es hablar un poco de las medidas provisionales y también de los procedimientos de requerimiento de ingresos. Voy a compartir pantalla para poder realizar la presentación. Perfecto. Avanzo. Como les señalaba, las sesiones anteriores, o sea, esta es la última sesión de estas capacitaciones. En las sesiones anteriores vimos, en primer lugar, los aspectos más generales del trabajo que realiza la Superintendencia del Medio Ambiente, cuáles son sus divisiones, cuáles son sus funciones, cuál es el procedimiento que sigue la Superintendencia. Y luego nos enfocamos en la segunda y tercera sesión en las funciones principales que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente. Principalmente, en la segunda sesión, la fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente, y en la tercera sesión, el procedimiento sancionatorio y las sanciones que puede establecer la Superintendencia del Medio Ambiente. Ahora, mi idea es poder darles una perspectiva bastante genérica, pero tratando de ahondar en algunos casos, especialmente en algunos ejemplos, de las potestades cautelar y la potestad correctiva de requerir ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué detenernos en estas dos potestades? Porque
Este es un seminario que está enfocado principalmente a periodistas, aunque también me han señalado que hay algunos abogados y en buena hora, pero desde el punto de vista de las noticias o de las actuaciones de interés público que emite la Superintendencia del Medio Ambiente, las medidas cautelares y los requerimientos de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental son quizás de las más importantes después de las sanciones impuestas por la Superintendencia, ¿cierto? Y es muy importante poder ahondar en cuáles son estas potestades que tiene la Superintendencia y distinguirlas bien de lo que es la imposición de sanciones, porque son, como vamos a ver, bastante diferentes, tienen fines diferentes, tienen requisitos diferentes, aunque están muy vinculadas, por supuesto, con la facultad de fiscalización y sanción. Entonces, vamos a comenzar por lo que se denomina la potestad cautelar. La potestad cautelar, en términos generales, en términos no solamente respecto de la Superintendencia del Medio Ambiente, se entiende como la garantía de cumplimiento de la ley al impedir que la ejecutabilidad de un acto ilegal consume su efecto provocando la lesión de los bienes jurídicos que son materia de regulación ambiental. Esta es una definición obtenida de uno de los autores especialistas en materia ambiental. ¿Qué es lo que significa esto en concreto? Esto tanto en materia ambiental como también en materia, por ejemplo, penal o en otras potestades sancionatorias administrativas. Lo que se busca es que, debido a que los procedimientos seguidos por las autoridades se pueden demorar bastante tiempo, lo que se busca es que esta demora que toma el procedimiento no implique que se pueda, durante ese periodo en el cual todavía no se ha determinado la existencia de una infracción, que se afecten los bienes jurídicos que se buscan proteger. En el caso de la Superintendencia del Medio Ambiente, lo que busca proteger es el medio ambiente y la salud de las personas, y por lo tanto, si es que nosotros tuviéramos que esperar a la finalización de un procedimiento administrativo, muy probablemente habrían afectaciones al medio ambiente y a la salud de las personas durante ese tiempo intermedio. Un procedimiento administrativo debiera durar alrededor de 6 meses, puede demorar bastante más, debido a diferentes circunstancias, y por lo tanto no se puede esperar esa finalización. Muchos de ustedes deben estar familiarizados con las potestades cautelares en materia penal, donde, por ejemplo, se habla de la prisión preventiva, el arraigo nacional. Todas esas medidas cautelares están dirigidas también a proteger bienes jurídicos durante la tramitación del procedimiento. Por ejemplo, que un delincuente no cometa un nuevo acto o que no afecte la investigación que se está tramitando. Esta potestad cautelar también está reflejada en las atribuciones que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente. Los requisitos para que la Superintendencia del Medio Ambiente, o esto también es bastante general y se aplica a otras medidas cautelares que pueden dictar los tribunales, por ejemplo, son principalmente 4. Aunque hay autores que extienden esto un poco más, pero los principales, los más importantes, son 4, para que pueda dictarse una medida cautelar. En primer lugar, se habla del humo de buen derecho. ¿Qué significa esto? Significa que tienen que haber antecedentes que den cuenta preliminarmente que estamos frente a un hecho ilícito o antijurídico. Es decir, que todavía en una etapa muy preliminar, antes de que podamos determinar de manera fehaciente a través de una resolución terminal, de un acto terminal, hay antecedentes suficientes para poder decir acá hay indicios de una actividad ilícita. El segundo requisito es que se le denomina peligro en la demora, que se refiere a que la demora en la tramitación del procedimiento administrativo pueda generar una afectación a los bienes jurídicos que se busca proteger. En el caso de la superintendencia, como señalé, la salud de la población y el medio ambiente.
Este peligro, por supuesto, tiene que ser inminente, no tiene que ser un peligro hipotético, abstracto, tiene que ser un peligro concreto de que efectivamente el retraso pueda generar esta afectación. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros estamos hablando de un proyecto que se está desarrollando y que la Superintendencia de Medio Ambiente dice este proyecto requiere una evaluación ambiental y por lo tanto no se puede ejecutar sin esta evaluación ambiental y formula cargos a la empresa tiene derecho a defenderse, tiene derecho a presentar pruebas y todo eso va a demorar tiempo. Sin embargo, durante todo ese tiempo la empresa va a poder seguir ejecutando su proyecto y eso va a poder implicar que, por ejemplo, se afecten humedales, que se afecte flora nativa, etc. Entonces la superintendencia, si es que tiene antecedentes para poder decir acá preliminarmente hay una infracción, una alusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, además, este proyecto está afectando el medio ambiente, por ejemplo, a través de la tala de especies nativas, entonces puede dictar medidas cautelares. Ahora, estas medidas además deben ser proporcionales. ¿Qué significa eso? Significa que, en primer lugar, esas medidas tienen que ser aquellas que sean idóneas y que sean necesarias para el fin que se busca evitar. Yo no puedo, por ejemplo, si estoy buscando proteger el humedal, ocupando el mismo ejemplo que estaba señalando antes, quizás no es necesario paralizar toda la actividad del proyecto. Yo puedo decir, bueno, lo estrictamente necesario es proteger solamente el humedal. O también no es admisible que yo dicte otras medidas que no se dirigen a proteger el humedal, sino que le implican una carga al titular, pero que no va a cumplir con el fin que yo estoy buscando. Entonces, esto es lo que se busca es equilibrar una medida que afecta a la empresa, por supuesto, pero que sea proporcional a lo que yo estoy buscando proteger. Y el último requisito es que sean provisionales. ¿Qué significa esto? Que están constantemente en evaluación, que no son permanentes, que ellas duran mientras dura ese humo de buen derecho y dura ese peligro en la demora. Y por lo tanto la empresa también puede pedir su alzamiento si es que cambiaron los presupuestos. Ahora, esos son los requisitos generales de las medidas cautelares, no solamente para la superintendencia, pero aplican a la superintendencia. Ahora vamos a las potestades más específicas que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente a este respecto, que están reguladas en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que es la Ley 20.417, que ya la hemos visto en reiteradas oportunidades en las sesiones anteriores. En este sentido, hay un artículo que es clave. Nosotros tenemos dos ámbitos de regulación principales de la potestad cautelar en la Ley Orgánica de la Superintendencia. Uno son las medidas provisionales, y esas medidas provisionales están reguladas en el artículo 48. El segundo son las medidas urgentes y transitorias, que están reguladas en el artículo 3. Las medidas provisionales, como señala el artículo 48, y que está citado ahí, pueden ser dictadas por el instructor con el objeto de evitar un daño inminente al medio ambiente o la salud de las personas. Se tienen que solicitar fundadamente y quien las dicta es el superintendente del medio ambiente. Por lo tanto, ¿cómo se dictan estas medidas? Tiene que ser a través de un acto fundado, tiene que cumplirse con todos los requisitos que señalé antes, humo de buen derecho, peligro de la demora, proporcionalidad, provisionalidad, y tienen que ser solicitadas por el instructor al superintendente del medio ambiente. Ahora, la norma también en el artículo 48 permite que estas medidas sean dictadas antes del procedimiento, antes de iniciarse siquiera el procedimiento administrativo sancionatorio. ¿Por qué? Justamente para poder, por la urgencia que estas medidas pueden requerir, el inicio de un procedimiento sancionatorio requiere el formular cargos, requiere elaborar una resolución, analizar antecedentes. Estas actuaciones pueden requerir una intervención mucho más inmediata y por lo tanto se pueden dictar antes. Pero lo que exige la normativa en las medidas provisionales es que cuando se dictan antes del procedimiento sancionatorio, la superintendencia debe formular cargos, debe iniciar el procedimiento sancionatorio dentro de los 15 días hábiles siguientes. De lo contrario,
Si no lo hace, la consecuencia es que esas medidas decaen, dejan de tener efecto. ¿Cuánto duran las medidas? Como señalé, si son dictadas antes del procedimiento, 15 días hábiles. Si son, o sea, hasta, porque pueden ser también medidas que sean más breves, por supuesto. Y si son dictadas durante el procedimiento, pueden ser dictadas hasta 30 días corridos, pero eventualmente pueden ser renovadas. ¿Cuáles son las medidas que la Superintendencia del Medio Ambiente puede dictar? Y estas están reguladas en el artículo, también en el artículo 48, son medidas de corrección, seguridad y control. Este es un concepto que es bastante amplio y la delimitación de qué es lo que se entiende ha ido siendo aplicada en la práctica. Pero, por ejemplo, uno podría pensar, y esto lo ha aplicado la Superintendencia en distintos casos, una medida de corrección, seguridad y control es un filtro. Yo puedo exigir a la empresa que coloque un filtro determinado para contener un cierto contaminante. En el caso de superación de norma de ruido, yo puedo exigir que se instale una mampara, una barrera de ruido. Yo puedo pedir que se reduzca la producción. Esas son medidas que son de corrección, seguridad y control. Esta medida no requiere autorización previa del Tribunal Ambiental. Segundo, sellado de aparatos y equipos. Esto es una medida que implica que ciertos equipos determinados dejen de operar, dejen de funcionar, y para eso se les coloca un sello, el cual implica que la empresa no puede utilizarlos más durante el periodo de la medida. Esta es una medida que tampoco requiere autorización del tribunal. Ya ha sido ocupada, por ejemplo, cuando hay, no sé, piscinas, o caso de piscinas no autorizadas de acumulación, uno puede decir que se vacía esta piscina, es una medida de corrección, y además se sella después la piscina, se prohíbe su utilización. Luego, esta es una medida mucho más intensiva, la de la letra C, clausura temporal o parcial, o sea, temporal, parcial o total de las instalaciones. Esta es la medida más intensiva que uno podría imaginarse, es que la instalación deja de operar. Por supuesto que puede ser parcial o total, entendiendo, como les decía, que esta es una medida que tiene que ser proporcional, y por lo tanto que eventualmente solamente una parte del proyecto es la que puede estar afectando al medio ambiente y uno puede solicitar esa clausura respecto solamente de esa parte. O puede ser también temporal. La superintendencia dicta medidas a veces que están condicionadas a otra medida. Es decir, yo ordeno la paralización total hasta que se ejecuten medidas de mitigación dirigidas a evitar una afectación al medio ambiente. Esta es una medida que requiere autorización previa al tribunal. Es decir, la superintendencia le pide al tribunal fundadamente, y esto se puede hacer debido a la urgencia, incluso por vía telefónica, le pide al tribunal fundadamente que autorice una determinada medida. Y el tribunal analiza los antecedentes y en un breve tiempo concede autorización o la deniega a la superintendencia. Luego la superintendencia debe emitir la resolución que ordena la medida y notificar al titular. Detención de funcionamiento de las instalaciones, la letra D, también con autorización del tribunal. Y la letra E, suspensión temporal de la resolución de calificación ambiental. Esta es una medida que muy rara vez es aplicada, yo no tengo registro de que sea aplicada nunca, porque evidentemente uno, cuando suspende, la resolución de calificación ambiental es el instrumento que regula una determinada instalación, establece todas las exigencias ambientales que tiene esa instalación. Entonces, cuando uno suspende la resolución de calificación ambiental, suspende las obligaciones que se derivan de la resolución de calificación ambiental, lo cual puede ser muy, muy conveniente. Entonces, pero está contemplada como una medida, hipotéticamente en algún caso se podría aplicar, también requiere autorización del tribunal. Y por último, medidas que son menos intrusivas y que la superintendencia dicta muy comúnmente, que son ordenar monitoreos, análisis, que están dirigidos precisamente a determinar la envergadura o la existencia de una determinada afectación al medio ambiente. Esas son las medidas que la Superintendencia del Medio Ambiente puede dictar en virtud del artículo 48 y los requisitos que se requieren. Ahora, adicionalmente a las medidas las medidas provisionales,
Existe también en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente las denominadas medidas urgentes y transitorias. Y estas están reguladas en el artículo número 3, particularmente en 2 letras, y son bastante más específicas respecto de cuando ellas proceden, pero al mismo tiempo son mucho más amplias respecto de qué es lo que la Superintendencia del Medio Ambiente puede ordenar. ¿Qué es lo que señalan estas letras? Señalan que la Superintendencia del Medio Ambiente puede suspender transitoriamente las autorizaciones de funcionamiento contenidas en las resoluciones de calificación ambiental o adoptar otras medidas urgentes y transitorias para el resguardo del medio ambiente cuando la ejecución u operación de un proyecto de actividad genere, y ahí están las dos hipótesis, un grave daño inminente para el medio ambiente a consecuencia del incumplimiento de normas, medidas o condiciones previstas en dichas resoluciones de calificación ambiental, o genere efectos no previstos en la evaluación. Vamos a ver también acá los requisitos y los presupuestos de estas medidas. ¿Cuándo se puede dictar? Acá no hay una condicionante. Es decir, se pueden dictar en cualquier etapa del procedimiento, incluso la superintendencia lo ha hecho también, después de terminado el procedimiento. En la misma resolución sancionatoria que termina el procedimiento administrativo, la superintendencia dicta medidas urgentes y transitorias cuando se pudo comprobar que hay incumplimiento de la resolución de calificación ambiental o impactos ambientales no previstos en la evaluación. ¿Cómo se dicta? Nuevamente con los mismos requisitos, tiene que ser con un acto fundado, tiene que cumplir los requisitos generales de las medidas, pero en este caso suma la gravedad del incumplimiento en este caso también del riesgo. ¿Cuándo se pueden dictar? Como señalé, no tienen, ¿cuánto es el plazo que se pueden dar? No tienen plazo. Y eso es una diferencia muy sustantiva respecto de las medidas provisionales del artículo 48. Ahora, por supuesto que no tienen plazo, pero se mantienen los requisitos de proporcionalidad y provisionalidad. Por lo tanto, si tenemos un plazo que es demasiado excesivo, esa medida podrá ser cuestionada en su legalidad porque no es una medida proporcional o porque se busca instalar como una medida más bien permanente. ¿Cuáles son las medidas que se pueden dictar? Como señalé, en este caso es bastante genérica las potestades que se entregan a la Superintendencia del Medio Ambiente. Son potestades que implican que la Superintendencia puede dictar cualquier tipo de medida. Ahora, dentro de todas las medidas que la Superintendencia ha dictado, igual se encuadran dentro de aquellas que están en el artículo 48, ya que el artículo 48 también es bastante amplio, y también se ha interpretado por la Superintendencia, a pesar de que no lo menciona el artículo 3, que cuando se trata de medidas muy intrusivas, es decir, muy intensas, que implican paralización, que implican detención de las instalaciones, se requiere autorización de los tribunales ambientales. Por último, entendiendo que estas son las potestades que la Superintendencia del Medio Ambiente tiene, estas son las medidas que puede dictar, la pregunta que se plantea es si estas medidas que dicta la Superintendencia del Medio Ambiente pueden o no ser reclamadas ante los tribunales ambientales o ante otro tribunal. Y la respuesta no es tan clara, porque acá hay una disquisición, y no quiero entrar al tema legal tan específico, pero hay una disquisición respecto de cuáles son los actos que son reclamables. En general acá la discusión se centra, o sea, hay consenso en que no todos los actos dictados por la Superintendencia del Medio Ambiente son reclamables ante los tribunales ambientales, que hay que hacer una distinción entre los actos que son terminales del procedimiento administrativo y los actos que son intermedios, los actos que se dictan durante el procedimiento administrativo, que se le llaman los actos trámite. En este caso, no son actos que están dirigidos a terminar el procedimiento administrativo. Como vimos, son actos que buscan hacerse cargo de una situación de riesgo, pero que no ponen término al procedimiento administrativo, muy por el contrario, el procedimiento administrativo va a continuar o se va a iniciar. Entonces, la pregunta ahí es si es que estos actos pueden afectar derechos, pueden generar indefensión o pueden impedir la continuación del procedimiento. En esos casos han entendido los tribunales que pueden ser reclamables, estos actos intermedios.
Sin embargo, en el caso de las medidas provisionales, eso tampoco está muy claro. Hemos tenido jurisprudencia bastante disímil respecto de si es que las medidas provisionales pueden generar esta hipótesis. Impedir continuar con el procedimiento, al parecer no, ¿cierto? El procedimiento continúa. Pero generar indefensión es un concepto bastante más vago, y ahí es donde han habido casos en los cuales los tribunales han dicho no, estas medidas no son reclamables, y hay otros casos en los cuales sí se ha admitido la reclamación y por lo tanto los tribunales ambientales han entrado a revisar la legalidad de estas decisiones. Eso como panorama general de las medidas provisionales de la potestad cautelar de la superintendencia. Es muy importante distinguirla de la potestad sancionatoria. Y acá, si ustedes miran las noticias de la superintendencia relacionadas con la superintendencia, en muchos casos la noticia es, bueno, la superintendencia impuso una sanción de multa, de tanto, o incluso una sanción de clausura de una instalación, pero a veces aparecen estas noticias que dicen, bueno, la superintendencia dictó medidas. Y es importante distinguirla, porque en el caso de las medidas, la superintendencia lo que está afirmando cuando ordena las medidas es que hay antecedentes preliminares de una infracción, pero no definitivos, como en el caso de la resolución sancionatoria, y además hay antecedentes de una hipótesis de riesgo ambiental que requiere ser abordada de manera inmediata. En el caso de la resolución sancionatoria, esa hipótesis de riesgo ambiental puede tampoco existir, porque, por ejemplo, el riesgo ambiental ya ocurrió, y el pronunciamiento respecto de la infracción es más definitivo. Por lo tanto, se trata de dos aspectos que hay que distinguirlos muy claramente. Ahora, me gustaría muy brevemente dar algunos ejemplos, y pensándome principalmente en un caso reciente, que es el caso del complejo industrial de Quintero Puchuncaví. Nosotros sabemos que este es un tema que tiene una larga data medioambiental, que actualmente está muy en el ojo de la opinión pública, por supuesto, por todos los efectos ambientales que ha tenido sobre la población, y por la dificultad también de poder determinar con precisión cuáles son, en cada uno de los episodios de contaminación y de afectación a la salud de la población que han habido, cuáles son específicamente los causantes de cada uno de esos episodios. Eso le suma, por supuesto, a este caso una alta complejidad. Tenemos muchas instalaciones industriales que emiten distintos contaminantes, y que por lo tanto en cada uno de los casos de los episodios hay que analizar específicamente cuáles son los síntomas que se generaron, cuáles fueron las superaciones a los monitoreos que se detectaron para poder ver una relación causal. Requieren también los episodios que han ocurrido en Quintero, en Concón, Puchuncaví, Quintero, como aparece la sigla ahí, requiere también una actuación muy inmediata, cuando tenemos antecedentes muy preliminares. O sea, lo que la superintendencia recibe cuando llega las primeras noticias de un episodio de contaminación agudo, es gente que está siendo afectada y que está yendo a los centros de atención hospitalaria. Entonces, esa es la primera información que la superintendencia recibe, incluso antes de tener cualquier antecedente de una posible infracción a la normativa ambiental. Entonces, estos son casos que, por supuesto, requieren una intervención muy inmediata con información muy parcial. Entonces, la superintendencia, bueno, hubo un episodio muy importante en el año 2018, en el cual se adoptaron medidas, se iniciaron procedimientos sancionatorios, y han habido algunos procedimientos que han continuado, episodios de contaminación específicos, uno en el mes de junio de este año. Y ahí lo que sucedió fue que tuvimos el 6 de junio, el primer episodio de personas afectadas en los centros hospitalarios, con un aumento muy significativo. Tuvimos también una situación de alarma pública, personas declarando la percepción de
de contaminantes en el aire, afectación de la salud en términos de mareo, de dolor de cabeza, por tanto sintomatología de episodios de contaminación, y la Superintendencia del Medio Ambiente, además, pudiendo haber fiscalizado el terreno, tenía antecedentes de que en este caso, el día 6 de junio del año 2022, había habido una superación de la norma primaria de SO2. La norma primaria de SO2 está regulada en el plan de descontaminación de Quintero, y por lo tanto, en este caso teníamos un episodio que daba cuenta de la superación de este contaminante. ¿Qué es lo que la superintendencia hizo? Considerando que teníamos claramente determinado un riesgo para la salud de la población, aunque habían antecedentes, y también habían antecedentes de una superación de la norma primaria, pero no teníamos antecedentes tan específicos de una infracción a un instrumento de gestión ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente que pudiera ser vinculado a estos episodios de contaminación. Teníamos, por lo tanto, que tomar una decisión que fuera inmediata con los antecedentes que se tenían. Y en ese sentido, la Superintendencia enfocó las medidas con el objeto de ser proporcional a las empresas que, según el catastro de contaminantes del Ministerio, eran las que podían generar estas superaciones de SO2, o era más probable que pudieran haber generado estas superaciones de SO2. Y a propósito de eso fue que la Superintendencia el día 7 de junio dictó la resolución 863, que ordenó medidas de la letra A, es decir, medidas de seguridad y control dirigidas a evitar la generación de nuevos episodios de superación de la norma primaria, y por lo tanto evitar el riesgo a la población. Y ahí fue que se dictó medidas en contra de Codelco Ventanas y contra la empresa AEGENER, específicamente dirigidas a sus procedimientos productivos, para que en el caso en que hubieran condiciones climáticas desfavorables que pudieran derivar la pluma de contaminación hacia los sectores habitados, entonces se restringían las operaciones que podían generar mayor volumen de SO2. Estas medidas fueron medidas del artículo 48, es decir, medidas provisionales, y fueron dictadas por un periodo de 15 días. Ahora, sucedió, y eso es el grado de complejidad que tiene el sector de Concón, Puchuncaví, Quintero, sucedió que al día siguiente de la dictación de estas medidas, el día 8 de junio, hubieron nuevos episodios de afectación a la población. En ese caso fueron alrededor de 150 personas, o 130 personas, si no recuerdo, 105 personas, perdón, que se dirigieron también a centros hospitalarios afectados por síntomas muy similares. Ahora, en este caso no teníamos antecedentes de superación de SO2. Al revés, todos los indicadores daban cuenta de que la calidad de aire respecto al SO2 está muy bien, y por lo tanto los indicadores llevaban a presumir una posible superación de otros parámetros, o concentraciones que podían afectar la salud de la población de otros parámetros, principalmente de compuestos orgánicos volátiles que no tienen norma primaria. La superintendencia, por lo tanto, nuevamente tenía un episodio de riesgo a la salud. Los antecedentes preliminares daban cuenta de que este riesgo a la salud, que podía detectarse en el incremento de las atenciones hospitalarias, tenía una fuente en los compuestos orgánicos volátiles, y no estaba en el SO2, y por lo tanto lo que hizo, pero no tenía tampoco una relación causal en ese momento, había que tomar una decisión inmediata, una relación causal precisa y acotada, pero sí lo que sabía es cuáles eran las empresas, porque esto está estudiado también por el cadastro de emisiones, cuáles eran las empresas que podían generar estos compuestos orgánicos volátiles. Entonces lo que hizo nuevamente el mismo día fue dictar una nueva medida provisional, pero esta vez contra
otras empresas, que eran las empresas que generaban compuestos orgánicos volátiles, y la medida provisional fue específicamente a también medidas de seguridad y control, a controlar la producción de estas empresas, en el caso, la producción que genera, por supuesto, compuestos orgánicos volátiles, la actividad productiva que genera compuestos orgánicos volátiles. En caso de episodios de mala contaminación, la reducción tenía que ser hasta en un 70%, y en el caso de ventilación regular, la reducción tenía que ser de hasta en un 50%. Esta medida también fue del artículo 48 por 15 días. Es decir, fue una medida que también se dictó con poca información, pero debido a la gravedad de la situación, era una medida que era proporcional a la situación de riesgo que había sido detectada. En atención al tiempo, creo que tenía otros ejemplos relativos a medidas, que son medidas provisionales, y también tenemos las medidas urgentes y transitorias. Tenía otros ejemplos, pero creo que mejor voy a avanzar directamente al segundo punto, que es la potestad correctiva de requerir ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Bueno, vimos que la superintendencia tiene esta potestad de poder dictar medidas cautelares, ¿cierto? Medidas provisionales o medidas urgentes y transitorias cuando hay un riesgo ambiental. Hay otra potestad que es una potestad que se deriva de la potestad de fiscalización, que nosotros ya la realizamos en las sesiones anteriores, y que se refiere a la potestad de la superintendencia de requerir a un titular el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental, y no presupongo que todos lo tienen que conocer, aunque claramente algunos lo conocen, pero es el instrumento de gestión ambiental más emblemático, más significativo para la determinación de los efectos ambientales de un proyecto. Está a cargo su tramitación el Servicio de Evaluación Ambiental, y la forma para determinar cuáles son los proyectos que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a la ley de base del medio ambiente, es un sistema de tipologías. Eso significa que en la ley se establecen un listado de cuáles son los proyectos que deben o no deben, o sea, que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso es el artículo 10 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. A continuación, el artículo 11 establece cuáles son los impactos que determinan que un proyecto deba ingresar por un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental es un estudio que es mucho más acabado que la vía de ingreso por defecto, que es la declaración de impacto ambiental, y que requiere la determinación de todos los impactos del proyecto. La declaración de impacto ambiental lo que busca es describir el proyecto y dar cuenta de por qué ese proyecto no va a generar impacto ambiental. En cambio, en el estudio de impacto ambiental es cuando un proyecto sí va a generar impacto ambiental. Por lo tanto, los proyectos que están en estos listados deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero sucede, y bastante a menudo, que hay proyectos que requieren ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental antes de ejecutarse y que no lo hacen, y que por lo tanto comienzan su operación. En este sentido, respecto de este proyecto, la Superintendencia del Medio Ambiente tiene la facultad de requerirles el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso está establecido en el artículo 3 de la Ley 20.417, la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que señala que la Superintendencia tiene como potestad o atribución requerir previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental mediante resolución fundada bajo procedimiento de sanción a los titulares de proyectos o actividades que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, que se sometan a dicho sistema a través de un estudio o declaración de impacto ambiental. Esa es la potestad con que cuenta la Superintendencia del Medio Ambiente. Ahora, ¿cuáles son las características de esta potestad? Y por qué es importante también distinguirla muy claramente de la potestad sancionatoria. Nosotros vimos la potestad sancionatoria, la facultad de sancionar las infracciones a la normativa ambiental. Acá no estamos sancionando infracciones.
Acá lo que estamos haciendo es dando una orden directa a un titular que debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Cuáles son las características de esta potestad? En primer lugar, como señalé, se deriva de la potestad de fiscalización. La potestad de fiscalización no solamente es investigar el posible incumplimiento de la normativa ambiental, sino también solicitar la corrección de determinadas desviaciones de la normativa ambiental. Es una potestad que, como señalé, no es sancionatoria, pero al mismo tiempo no excluye la potestad sancionatoria. Yo puedo requerir de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental a un proyecto y luego iniciar un procedimiento sancionatorio. O puedo también iniciar un procedimiento sancionatorio y en la resolución final que decide configurar la infracción y sancionar a la empresa, ordenar también el ingreso de un determinado proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay una infracción específica en la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente cuando se incumple esta orden dirigida al titular de ingresar al sistema. Estamos hablando de casos en los cuales hay una hipótesis de elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, un titular que debía ingresar y no lo hizo. Eso ya es una infracción. Eludir el sistema de evaluación de impacto ambiental es una infracción sancionable por la superintendencia. Pero si yo, como superintendencia, ordené ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y no se ingresó, entonces hay una nueva infracción, que es el incumplir esta orden de la superintendencia. Y de hecho tenemos sancionatorios en los cuales hemos imputado las dos: elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental y incumplimiento del requerimiento de información. Se realiza a través de un procedimiento que es mucho más abreviado, es un procedimiento desformalizado que tiene un inicio similar, aunque mucho más concentrado que el procedimiento sancionatorio. Ustedes en el SNIFA, en la página de la Superintendencia del Medio Ambiente, ustedes hay una pestaña en la cual pueden ver los procedimientos de requerimiento de ingreso, van a ver que son procedimientos bastante acotados. Y por último, requiere un pronunciamiento también del Servicio de Evaluación Ambiental. La Superintendencia debe, antes de requerir ingresos, consultar al Servicio de Evaluación Ambiental sobre si el proyecto debe o no ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, este pronunciamiento que emite el Servicio de Evaluación Ambiental no es vinculante para la superintendencia. La superintendencia lo debe considerar, lo debe ponderar, pero no es vinculante. Y también es importante que esto proceda respecto a los casos de elusión. Los casos de elusión son proyectos que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, y hay una norma transitoria, y esto ocurre mucho, que proyectos que hayan comenzado su ejecución antes de la vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, antes del año 97, no requieren ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, a pesar de estar en este listado de tipologías que mencioné del artículo 10 de la Ley de Bases de Medio Ambiente. Porque esta es una potestad que ha sido discutida, hay autores que señalan que en realidad la superintendencia debe tramitar un procedimiento sancionatorio y después debe requerir el ingreso. De hecho, hay alguna jurisprudencia más antigua que lo planteaba así, pero en el último fallo del tercer tribunal ambiental se reconoce que la superintendencia del medio ambiente tiene estas dos vías, una que es correctiva, otra que es sancionatoria, puede ejercer las dos, puede ejercer una de ellas, y para eso tiene discrecionalidad. Por supuesto que la discrecionalidad siempre es fundada. La superintendencia debe justificar cuándo va solamente con un requerimiento de ingreso y cuándo va por una vía sancionatoria. Esto es una distribución de los casos de elusión que son denunciados a la Superintendencia del Medio Ambiente, para que se vea un poco la distribución de casos que tenemos. Hay una muy vasta preeminencia de proyectos inmobiliarios y proyectos desarrollados en áreas protegidas, así como proyectos de extracción de áreas que también son, en general los proyectos de extracción de áreas funcionan de manera bastante informal, y son proyectos que requieren ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental con un volumen de extracción que no es muy elevado. Entonces,
es muy común que estos proyectos se encuentren en una hipótesis de ilusión al sistema de evaluación. Esa es la potestad de requerir ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora me gustaría como aterrizar, en el último tiempo que me queda, que ya estoy pasando un poco, aterrizar este requerimiento a un ejemplo específico que es el caso de los proyectos inmobiliarios. Como dije, y esto porque está especialmente en boga, el tema de los proyectos inmobiliarios y especialmente el tema de los loteos en áreas rurales, a propósito del decreto ley número 3516. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Como indiqué, esto es algo que se deriva de una hipótesis infraccional que es la ilusión, ¿cierto? Titulares que desarrollan un proyecto que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y no lo hacen, y la superintendencia puede requerir ingreso. ¿Qué es lo que pasa con el caso de los proyectos inmobiliarios? Bueno, que hay algunas tipologías que están establecidas en la propia ley de base y en el reglamento, que implican que proyectos de desarrollo inmobiliario turístico o proyectos inmobiliarios deban ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental con ciertas características. No todo proyecto de desarrollo urbano turístico o proyectos inmobiliarios o industriales debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Está regulado en el reglamento de manera bastante específica. Y se indica en una de las tipologías, que es la de la letra G.1, que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental proyectos de desarrollo urbano turístico que consideren edificaciones y o urbanización con destino habitacional, industrial y o de equipamiento, y se establecen ciertas condiciones. Tienen que tener más de 80 viviendas o tienen que tener infraestructura sanitaria que atienda a más de 160 personas. Viviendas. También debe tratarse de predios o edificios destinados permanentemente a salud, educación, seguridad, culto, deporte, esparcimiento, cultura, comercio, etcétera, por una superficie determinada o con umbrales de constructibilidad también determinados. Esas son algunas de las circunstancias. Se establece también regulación respecto de los loteos. Se establece que deben ingresar los loteos con destino industrial de una superficie de 30.000 metros cuadrados, etc. Pero aquellas que más incide en los proyectos inmobiliarios es la primera, que se refiere a proyectos de más de 80 viviendas o con infraestructura sanitaria que atienda más de 160 viviendas. Hay otra tipología, que es la de la letra H. Perdón, esta tipología, por supuesto, es solamente para proyectos que se desarrollen en zonas no comprendidas en planes evaluados estratégicamente. Esto significa planes que fueron sometidos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica que fueron sometidos al procedimiento de evaluación ambiental antes de que entrara en vigencia el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Estos planes pueden ser planes territoriales comunales, regionales o incluso intercomunales o interregionales. Entonces, cuando no existen estos planes evaluados estratégicamente, entonces aplican algunas de estas tipologías. Como ven, hay varios requisitos para que puedan cumplirse el que un proyecto inmobiliario debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. No es cualquier proyecto inmobiliario. También deben evaluarse, por letra H, proyectos inmobiliarios, loteos o conjuntos de vivienda que contemplen obras de edificación y urbanización desarrollados dentro de áreas declaradas latentes o saturadas por algún contaminante. Esos proyectos también tienen características específicas para ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es que tengan una superficie mayor a 7 hectáreas o consideren la construcción de más de 300 viviendas, consulte la construcción de edificios de uso público con capacidad de más de 5.000 personas o 1.000 estacionamientos. Entonces, hay otras también circunstancias que hacen que el proyecto ingrese, pero estas son las que más se citan y más pueden tener incidencia respecto al proyecto inmobiliario.
Otra circunstancia también es la de la letra P, la circunstancia de la letra P del artículo 10 de la Ley de Base de Procedimiento de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, establece que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental obras, programas o actividades que se realicen en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos nacionales, santuarios de la naturaleza o otras áreas colocadas bajo protección oficial, que es un concepto que ha ido ampliándose, y que por lo tanto se trata de proyectos que se ejecutan dentro de alguna de estas áreas colocadas bajo protección oficial. Ahora, no solamente se requiere que se ejecuten dentro, la jurisprudencia ha ido avanzando en el sentido de decir que incluso proyectos que se realizan cerca, pero afectan el área colocada bajo protección oficial, también deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y por último, está también la Ley de Modalidad Urbana, que es relativamente reciente, que incluyó una nueva tipología en el artículo 10 de la Ley 19.300, específicamente para los humedales urbanos, es decir, humedales que se encuentran dentro del límite urbano total o parcialmente, y que son sujetos a un procedimiento de declaratoria, pero de acuerdo a la jurisprudencia administrativa más reciente, no se requiere que haya habido una declaratoria, o sea, que haya existido una declaratoria para que ya el proyecto debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que tiene que cumplir las características de un humedal urbano, es decir, las características de un humedal, y también tiene que haber algunas de las afectaciones que se señalan en el artículo: relleno de todo parte del humedal urbano, drenaje de todo parte del humedal urbano, secado de todo parte del humedal urbano. Estas también, la letra P y la letra S, son tipologías que la superintendencia utiliza muy comúnmente en el caso de los proyectos de desarrollo urbano, turístico o inmobiliario. Por lo tanto, respecto de estos casos, cuando hay proyectos inmobiliarios, proyectos de desarrollo urbano, proyectos turísticos, que cumplen con estas características, ya sea por la superficie de constructibilidad, ya sea por el número de viviendas que están contempladas, y que se han ejecutado sin tener la resolución de calificación ambiental previa, es decir, sin someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, la superintendencia puede ocupar esta potestad, la potestad de requerir ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Iniciar un procedimiento simplificado, breve, el cual termina con el requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. No en todos los casos se tienen que cumplir estos requisitos específicos. Las noticias actualmente tienen una muy fuerte enfoque en el tema de los loteos en el sur, y esto por el problema que se iba generando a propósito del desarrollo de núcleos urbanos, ocupando la normativa que permite el desarrollo rurales de proyectos agrícolas, y aquí están involucrados varios servicios, y la Superintendencia del Medio Ambiente está involucrada particularmente para aquellos proyectos que tienen esas características, pero que también cumplen con los requisitos de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Porque hay proyectos de loteo de ese tipo que no cumplen con estas características, y en ese caso se trata de proyectos que están regulados por normativa más sectorial, y que la Superintendencia del Medio Ambiente no tiene esta intervención. En el nada de tiempo que me queda, porque yo creo que ya no estoy un poco más fuera, me gustaría solamente citar un caso para que tengan un poco la idea de cuáles son los casos de loteos que la Superintendencia del Medio Ambiente ha tramitado. El caso del proyecto Altos de Trancura, que se ubica en el sector cercano a Pucón. Ustedes pueden revisar, hay bastante información respecto a este caso. Era un proyecto de loteo que consideraba 137 hectáreas, una subdivisión de 269 lotes. Generalmente estos lotes son por la subdivisión predial mínima, que son 5.000 metros, aunque algunos son un poco más grandes, pero es cercano a eso. Y la Superintendencia del Medio Ambiente en este caso optó por la vía del procedimiento sancionatorio, y luego
requerir ingresos, ocupó las dos formas. Y tramitó un procedimiento sancionatorio en el cual imputó a la empresa la ilusión al sistema de evaluación de impacto ambiental y impuso una multa de 594 unidades tributarias anuales, que son alrededor de 364 millones de pesos. Pero además obligó a la empresa a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Este es el master plan del proyecto. Como dije, son 260 lotes. No solamente eso, tenía obras de urbanización evidentes, la construcción de caminos, la instalación de alumbrado, sistemas de tratamiento de agua, y también consideraba espacios comunes, una piscina común, etc. Entonces, no estamos hablando de un proyecto en el que simplemente se estaba subdividiendo un proyecto rural, sino que estábamos frente a un proyecto de desarrollo urbano que en este caso estaba desarrollado en un área que no estaba regulada por un instrumento de planificación territorial evaluado estratégicamente, o que fuera evaluado ambientalmente antes del ingreso, antes de la puesta en marcha de la evaluación ambiental estratégica. Por lo tanto, aplicaba la letra G que les cité. Pero además, en este caso, teníamos un área colocada bajo protección oficial, por lo tanto, también aplicaba la letra E. La superintendencia formuló cargo respecto de las dos tipologías. En este caso teníamos la zona de interés turístico Araucanía Lacustre, que específicamente tenía como objetivo la protección ambiental de este sector. Entonces, había una tipología que era proyectos de desarrollo urbano, la letra G, y también teníamos la letra P. Ahora, muy resumidamente respecto a estas dos tipologías, respecto de la letra P, no basta con que el proyecto esté dentro del área colocada bajo protección oficial. La superintendencia también tiene que acreditar que hay una susceptibilidad de afectar esa área colocada bajo protección oficial. Tiene que acreditar que el proyecto la puede afectar ambientalmente. Y en este sentido se hizo un análisis respecto de la afectación a la biodiversidad, a atractivos turísticos, a recursos hídricos y a los sistemas de vida y costumbre de las personas. Hay que considerar que cuando uno tiene un núcleo urbano de 267 lotes, que pueden ser más de 267 viviendas, por supuesto que hay una afectación, por ejemplo, al sistema de transporte, a la cantidad al colapso de los servicios, etcétera, etcétera. Entonces, la letra P, la superintendencia la pudo acreditar. La letra G era un poco más compleja, porque lo que exige la normativa es que se considere la construcción de más de 80 viviendas. Y en muchos de estos proyectos, lo que se vende es solamente el terreno, no se vende la vivienda construida. Entonces, las empresas en este caso argumentaban que no aplicaba la tipología porque el proyecto no consideraba la construcción de vivienda. Sin embargo, si uno piensa en las características que tenía este proyecto, que ya se las mencioné, obras comunes, espacios comunes, predios con el mínimo de subdivisión, ¿cómo se publicitaba? Se publicitaba como un proyecto que buscaba la facilitación de obtención de una segunda vivienda. Todos esos antecedentes de prueba, la superintendencia y luego el Tribunal Ambiental lo confirmó, lo tomó para poder tener por acreditado que este era un proyecto que contemplaba la construcción de viviendas. No era un proyecto que la iba a ejecutar materialmente, pero sí tenía como presupuesto de su diseño el que se hicieran viviendas en ese lugar, al menos una por terreno, porque el decreto ley de 1516 permite la construcción de 2 viviendas por cada uno de estos predios de 5.000 metros. Entonces, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Tribunal Ambiental lo confirmó, estableció que este era un proyecto que por sus características, en realidad sí contemplaba la construcción de viviendas. No podía decirse que este era un proyecto de simplemente subdivisión predial dirigido al desarrollo de proyectos agrícolas. Y por lo tanto eso lo confirmó la Superintendencia del Medio Ambiente. Luego se presentó un recurso de casación, sin embargo se presentó fuera de plazo, así que esta sentencia quedó muy, muy firme. Esto era solamente para darles un ejemplo del caso del proyecto, de los casos inmobiliarios. Estoy totalmente fuera del tiempo, me disculpo por eso.
pero quería llegar a este último ejemplo. Así que... Muchas gracias, Benjamín. Vamos igual a dar un ratito para preguntas. Ha sido muy interesante los dos ámbitos de acción de la Superintendencia del Medio Ambiente, y podríamos hablar largamente sobre eso. Hay una pregunta que tiene que ver con esta, digamos, con la potestad también que tiene el SEA, en el sentido que tú nos indicas que antes de ir a un caso de elusión, ustedes consultan al SEA, sin embargo que esta respuesta del SEA no es vinculante. ¿Qué pasa cuando hay algún proyecto que tiene una solicitud de pertinencia de ingreso y que el SEA le ha indicado que no es pertinente que ingrese? ¿Cómo actúa ahí la Superintendencia del Medio Ambiente? Y agrego a esa pregunta la situación, en el fondo, si ustedes como superintendencia, ¿ustedes son los que buscan estos casos o actúan, digamos, impulsados por alguna denuncia de elusión? Perfecto. Respecto a la primera pregunta, efectivamente el pronunciamiento de servicios de evaluación ambiental no es obligatorio. Sucede mucho que las empresas utilizan la consulta de pertinencia muchas veces de buena fe para poder saber si su proyecto ingresa o no al sistema de evaluación de impacto ambiental, y el servicio de evaluación ambiental le señala que no debe ingresar. Sin embargo, después la superintendencia, con antecedentes quizás más amplios que aquellos que tuvo en consideración el servicio de evaluación ambiental, o en algunos casos con un criterio distinto, porque la superintendencia puede tener divergencias respecto de lo que determina el servicio de evaluación ambiental, puede llegar a una conclusión de que el proyecto sí requiere ingresar al sistema. En ese sentido, efectivamente una consulta de pertinencia no es garantía total de que el proyecto no debe ingresar. Y hay una razón ahí bien clara: la consulta de pertinencia es un pronunciamiento que emite el servicio de evaluación ambiental con los antecedentes que le aporta la empresa. Y esos antecedentes pueden ser parciales, o como señalé también, pueden ser distintos a los que determina la Superintendencia del Medio Ambiente o los tribunales ambientales. Hay veces que la Superintendencia también ha dicho que un proyecto no debe ingresar, y después reclaman los terceros a los tribunales ambientales, los tribunales ambientales contra la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental, y la Superintendencia del Medio Ambiente dicen que el proyecto sí debe ingresar. Y les cito un caso muy bullado, el caso de la hidroeléctrica Los Maquis. Por lo tanto, una consulta de pertinencia no es garantía de que el proyecto no debe ingresar. La recomendación ahí es ser, primero que nada, aportar toda la información al Servicio de Evaluación Ambiental, y segundo, ser bastante cauteloso respecto de, o bastante conservadores respecto de las tipologías de ingreso. Ahora, para lo que sí sirve, y esto no es menor, es para determinar la buena fe de la empresa. En muchos casos, una empresa que tiene una consulta de pertinencia favorable, uno puede decir, bueno, acá evidentemente no hay dolo de la empresa que hizo las gestiones y actuó bajo el convencimiento de que su proyecto no debía ingresar al sistema de evaluación. Perfecto. Perfecto. Y el segundo punto que... El segundo punto era si ustedes, digamos, tenían, así como tienen un programa de fiscalización, ¿tienen un programa de fiscalización a la búsqueda de casos? Sí, O más bien son denuncias. Y también preguntar si nos hacen una pregunta respecto de si los municipios pueden ser en el fondo parte interesada en también verificar la elusión de ciertos proyectos o no. La respuesta a lo primero es sí, sin duda. La superintendencia actúa de oficio en la determinación de la infracción de elusión. Por supuesto que las denuncias quizás son el principal motor de la actividad de fiscalización, porque nos aportan mucho antecedentes respecto de este tipo de infracciones, pero la superintendencia también actúa de oficio. Y respecto de la segunda, también, efectivamente, las municipalidades pueden denunciar y pueden hacerse parte de los procedimientos, dando cuenta de casos de elusión. De hecho, hay muchos casos en los cuales las municipalidades no han denunciado infracciones por elusión. Y una última pregunta, también respecto de los casos inmobiliarios. ¿Qué sucede una vez después, digamos, porque en el fondo ustedes están fiscalizando
y pidiendo que el proyecto ingrese una vez que está prácticamente construido o en proceso de construcción, y tal vez ese proyecto no llegue a obtener una RCA, y qué sucede con, con el proyecto en sí mismo, digamos, al final tal vez quedan cosas como a medias que son más perjudiciales que el bien que se quería también, que se quería proteger, pero por otro lado también es como una estrategia tal vez de ciertos proyectos de actuar vía hechos consumados. Sí, totalmente. Y este es un tema, una muy buena pregunta porque es un punto muy complejo. Piensen que las subdivisiones prediales, en muchos casos, cuando uno llega, ya la subdivisión fue aprobada por el SAC, y ya se vendieron parte de los loteos, y uno dice, bueno, este proyecto debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, con la incertidumbre de que el proyecto pueda o no ser aprobado en el sistema de evaluación de impacto ambiental. De hecho, hay varios proyectos que no van a poder ser aprobados porque no cumplen con los requisitos, porque están desarrollando un proyecto de desarrollo urbano en áreas donde no se puede, que son áreas rurales. Entonces, ¿qué pasa con esas operaciones jurídicas que ya se realizaron, que ya se consumaron, que fueron las ventas del loteo a terceros? Es un tema que no está tan delimitado, no es algo en el cual se haya avanzado tanto, porque esto es un tema que es bastante nuevo. Lo que tenemos sí son proyectos que están en la situación y que están en proceso de evaluarse ambientalmente. También tenemos proyectos que han redefinido la planificación o el proyecto de manera de no entrar dentro de la tipología, por ejemplo, que se han redefinido de manera de no afectar áreas colocadas bajo protección oficial, pero sin duda que subsiste esa pregunta respecto de casos en los cuales el proyecto no se puede, porque se rechaza la evaluación ambiental o porque nunca se va a poder aprobar. ¿Qué sucede con esas transacciones que ya ocurrieron? En ese sentido, yo creo que hay varias de esas operaciones que de todas maneras van a tener efectos para los compradores, porque los compradores no van a poder desarrollar aquello que se les prometió, y por lo tanto, muy probablemente van a haber soluciones que son más bien civiles entre la empresa inmobiliaria que vendió estos loteos sin tener todas las autorizaciones ambientales, y los compradores que se vieron defraudados en lo que estaban comprando. Pero todo esto es bastante digamos, preliminar en el desarrollo que tienen, porque es digamos, una noticia en desarrollo. Todavía falta mucho por determinar en este tipo de casos, y es muy casuístico. Es muy dependiendo el tipo de caso, el tipo de proyecto. Sería como bastante obvio concluir que las empresas debieran ser más responsables en levantar la información, digamos, respecto de normativas ambientales previo al diseño, o incorporar esa información al diseño de su proyecto, ¿ah? De modo, digamos, de tener un marco de acción más seguro y viable. Sin duda, sin duda. Yo creo que ese es el punto, que ahora ya está bastante más consolidado. La gente también está con mucha más conciencia respecto de este tipo de proyectos, y las inmobiliarias, las empresas desarrolladoras, también tienen mucha más conciencia de cuál es la normativa que les aplica y que tienen que ser conservadores en la aplicación de esa normativa. Perfecto. Bueno, estamos terminando, le agradecemos su tiempo, le agradecemos sobre todo a la Superintendencia del Medio Ambiente por haber facilitado estas 4 charlas de capacitación. Estamos muy contentos como AIPEF de poder haber realizado este ciclo. Queremos agradecerle su gran participación a nuestros colegas, y prontamente les vamos a enviar una pequeña encuesta para ver qué les pareció, y también poder levantar temas que puedan ser útiles para próximos ciclos. Esperamos repetir esta experiencia el próximo año y los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien.